Nunca fui un hombre de andar hurgando. Siempre pensé que la intimidad ajena debía respetarse, incluso dentro de un matrimonio. Carmen lo sabía. Lo hablábamos a menudo, y siempre nos jactábamos de tener una relación basada en la confianza, de esas que no necesitan claves compartidas ni revisiones de móvil. Por eso, cuando abrí aquel armario buscando una bufanda vieja, ni siquiera tenía intención de revisar sus cosas. Pero el cuaderno estaba ahí. Viejo, encuadernado en cuero, cuidadosamente escondido detrás de su esterilla de yoga y una manta que ni recordaba tener. No tenía candado ni nombre, pero algo en mí, una corazonada sorda, casi un susurro interno, me dijo que lo abriera. Nunca había tenido esas intuiciones antes, o tal vez sí, pero nunca me había permitido hacerles caso. Esta vez lo hice. El olor del cuero desgastado fue lo primero que me golpeó, como si el tiempo hubiera quedado atrapado entre sus páginas. Y cuando leí la primera línea, lo supe. No era un diario de gratitud, ni una libreta de ejercicios de respiración, ni nada espiritual como los que ella solía mostrar a sus amigas con fingido entusiasmo. Era su diario personal. Una ventana directa a su mundo privado. Y lo que encontré ahí dentro no era el retrato de una mujer confundida, sino el manifiesto de una mentirosa consumada. Las primeras páginas ya eran un puñetazo al pecho. Describía encuentros con un tal Álvaro. No lo llamaba su amante, no. Lo describía como su vía de escape, su rincón de verdad, el único lugar donde podía respirar. Las palabras se deslizaban con una soltura cruel. No eran confesiones cargadas de culpa, sino relatos triunfales de una mujer que se sabía dueña de una doble vida. Mencionaba hoteles, escapadas durante congresos, incluso tardes en nuestra propia casa cuando yo salía a correr o iba a hacer la compra. Cada párrafo destilaba desprecio velado hacia mí. No me mencionaba por mi nombre, sino como el esposo que no sospecha, el que siempre está, el proveedor. Aseguraba que yo era su seguridad emocional, su base económica, su respaldo en caso de emergencia. Y mientras tanto, ella se dedicaba a buscar vida real entre las sábanas de otro hombre. Lo más hiriente no fueron los detalles de la intimidad. Fue como hablaba de nuestro matrimonio como si hubiese sido una decisión estratégica, como si se hubiese casado conmigo no por amor, sino por estabilidad. Decía que yo era predecible en todo el sentido funcional de la palabra y que eso, aunque aburrido, era útil. Que le ofrecía lo que necesitaba para no hundirse, pero no lo que deseaba para sentirse viva. Nunca imaginé que alguien pudiera convertir el cariño en una especie de póliza de seguros emocional. Leí cada página con una mezcla de asombro, tristeza y un dolor que no sabría poner en palabras. No podía dejar de hacerlo. Cada línea era un clavo más en el ataúd de la historia que creía tener con ella. De repente, todo lo que habíamos construido se desmoronaba. Las cenas compartidas, los viajes, las conversaciones nocturnas, incluso las discusiones que creía sinceras, todo parecía haber sido parte de un teatro donde yo era el único que no conocía el guión. Cuando terminé, no lloré. Me quedé en silencio. Cerré el cuaderno con cuidado, como si aún conservara algo sagrado, aunque ya no lo sentía así. Lo llevé a la cocina, lo puse sobre la mesa, junto con mis llaves. También dejé una nota. Pocas palabras. Frías, como el vacío que había empezado a extenderse por dentro. No hubo necesidad de grandes discursos. La nota decía todo lo que necesitaba decir. No recogí demasiadas cosas. Apenas lo esencial: cartera, móvil, una muda, mis documentos. Me fui sin hacer ruido. Cerré la puerta con la misma suavidad con la que se cierra un capítulo de un libro que uno nunca pidió leer. Afuera, la calle parecía igual que siempre. Pero yo ya no lo era. Para cuando Carmen regresó de lo que había dicho que era una clase de pilates, probablemente aún con la ropa de deporte y esa sonrisa automática que había aprendido a usar como escudo, ya no quedaba rastro mío en la casa. Solo su diario. Y una verdad que ya no podía esconder. Aquel cuaderno, oculto entre cosas inofensivas, fue más letal que cualquier cuchillo. Porque no solo me mostró su traición. Me reveló en qué lugar exacto me había puesto en su vida, en el margen, como un paréntesis útil entre sus momentos de aventura. Yo siempre creí que la confianza era la base de todo. Ahora sé que, para algunos,
La confianza es solo una herramienta para mantener la fachada intacta mientras destruyen todo lo que hay detrás. Y así empezó todo. Las primeras semanas después de irme fueron un desfile de mensajes. Carmen no tardó en reaccionar. Al principio, me escribió como quien intenta remendar un malentendido doméstico, como si yo hubiese hecho una escena sin razón. Los mensajes llegaban uno tras otro, intentos de explicar, de aclarar, de suavizar los bordes de una traición que estaba escrita con tinta negra sobre papel crema. Hablaba de confusión, de momentos de debilidad, de la necesidad de hablar. Era casi como si me estuviera pidiendo que le perdonara por tropezarse con una piedra, no por mantener una doble vida durante meses. Después, cuando vio que no respondía, cambió el tono. De suplicante pasó a justificadora. Intentó pintar lo sucedido como algo puntual, un tropiezo emocional, una etapa de crisis personal. Hablaba de que yo no lo entendía, de que necesitaba ser escuchada, de que todo se había desbordado. Era casi ofensivo. Como si el problema no hubiese sido su traición sino mi negativa a abrazarla mientras ella me apuñalaba por la espalda. No borré los mensajes. No los respondí, tampoco. Solo los leía en silencio, uno tras otro, como quien observa un incendio desde lejos. Era difícil no imaginar su rostro mientras los escribía, esa misma sonrisa serena con la que convencía a cualquiera de cualquier cosa. Carmen siempre había tenido ese don. Podía mentir sin temblar, sin dudar, sin bajar la mirada. Y ahora estaba utilizando ese talento para reescribir nuestra historia en su propio beneficio. No tardaron en llegar los mensajes de su círculo. Silvia, su mejor amiga, fue la primera. Una de esas personas que te abrazan fuerte en Navidad, que te piden recetas por WhatsApp y te mandan vídeos de gatitos como muestra de afecto. Ahora me decía que Carmen estaba destrozada, que había llorado durante horas, que me seguía amando. Aseguraba que todo había sido producto de un desequilibrio emocional, un periodo oscuro. Hablaba de ansiedad, de estrés, de búsqueda de sí misma. Otros se sumaron después. Algunos con buenas intenciones, otros claramente con el guión que Carmen les había dictado. Algunos me sugerían reconsiderar. Otros me decían que las parejas superaban cosas peores. Me preguntaban si de verdad pensaba tirar tantos años por la borda por una sola cosa. Pero eso no había sido una sola cosa. No había sido un error. Había sido un sistema, una rutina oculta. Carmen había llevado adelante una relación entera mientras seguía conmigo. Y no lo hizo por impulso, lo hizo con planificación, con frialdad. Cada mentira era una pieza en su tablero de ajedrez. Y yo había sido el peón que ni siquiera se dio cuenta de que el juego ya había comenzado. Lo peor, sin embargo, no vino por WhatsApp ni por las redes sociales. Vino en carne y hueso, en forma de una conversación con mi madre. Había pasado por la casa de mis padres a buscar unas cajas que había dejado en el desván. No pensaba quedarme, solo pasar a recoger y seguir. Pero mi madre me pidió que me sentara un momento. Noté su mirada, esa mezcla de ternura y preocupación que uno solo reconoce después de que todo ha explotado. Me contó que Carmen había ido a verla. Que llegó llorando, con ojeras y la voz temblorosa, diciendo que me amaba, pero que se había sentido sola. Que yo me había vuelto distante. Que trabajaba demasiado. Que ya no la miraba igual. Escuchar eso fue como una segunda traición. No solo había destruido lo nuestro. Ahora se estaba encargando de reescribir la historia ante los ojos de mi propia familia. Lo más retorcido de todo era que lo hacía bien. Sabía cómo ganarse a la gente, cómo tocar las teclas adecuadas. Incluso a mi madre, que siempre fue cuidadosa con sus juicios, le había despertado lástima. No simpatía, no perdón, pero sí ese espacio emocional que permite sembrar dudas. Ahí comprendí algo crucial. Carmen no mentía como defensa. No mentía para evitar una consecuencia. Mentía porque era su forma de vida. Lo hacía con la misma naturalidad con la que otros respiran. Y no solo mentía de forma directa. Mentía con sus gestos, con sus silencios, con sus omisiones elegidas estratégicamente. Sabía cuándo contar algo y cuándo callarlo para moldear la realidad a su conveniencia. Recordé entonces escenas sueltas del pasado que hasta ese momento no había interpretado como señales.
Reuniones canceladas a último momento, viajes con excusas vagas, tardes en las que decía estar agotada después del trabajo, noches en las que se dormía con el móvil bajo la almohada. Y yo, confiado, nunca preguntaba. Siempre creí que la confianza se debía asumir por defecto. Carmen se aprovechó de eso. De mi buena fe. De mi necesidad de creer que lo que teníamos era real. Empecé a ver todos nuestros años juntos bajo una nueva luz. No con rabia, no aún, sino con una tristeza densa, como un lodo emocional del que costaba salir. Pensaba en los gestos que había tenido por ella, los turnos dobles, las sorpresas los viernes, los viajes que cancelé para acompañarla a sus exámenes. Recordé la vez que rechacé una beca en Madrid porque ella no quería dejar Sevilla. Lo hice sin dudar, convencido de que el amor era sacrificio mutuo. Qué ingenuo fui. Ahora todo parecía parte de un decorado. Y lo peor es que era yo quien había puesto los clavos, quien había montado el escenario sin saber que el guión era falso. Carmen no mentía por debilidad. Mentía porque era lo que mejor sabía hacer. Y con esa habilidad, tejió una red en la que todos caímos, yo, sus amigas, mi madre, incluso ella misma. Porque eso es lo más triste de todo. A fuerza de mentir tanto, ya ni siquiera parecía distinguir la verdad. O peor aún, ya no le importaba. A partir de ese día decidí que no solo tenía que alejarme de Carmen. Tenía que desactivar su relato, impedir que ella convirtiera a la víctima en verdugo y al traidor en mártir. No porque quisiera venganza, eso vendría después, sino porque necesitaba proteger mi verdad antes de que ella la convirtiera en una historia más de su repertorio. Y así comenzó la segunda batalla. Ya no por amor, ni por dignidad, sino por la narrativa. Porque si algo aprendí de Carmen es que quien controla la historia, controla la memoria. Y yo no iba a permitir que la suya fuera la única versión que sobreviviera. El cuaderno era mi as bajo la manga. Una bomba silenciosa que dormía en una caja fuerte, esperando el momento oportuno. No tenía prisa. Sabía que si me movía con rabia, perdería. Carmen contaba con que yo reaccionara así, impulsivo, emocional, desbocado. Siempre había dicho que yo era demasiado noble, como si eso fuera un defecto. Lo cierto es que había aprendido a ser paciente. A jugar a largo plazo. Y esta vez, no me iba a temblar el pulso. Comencé por lo básico. Busqué un abogado que no solo fuera técnico, sino también quirúrgico. Alguien con temple para leer entre líneas y paciencia para acompañarme en lo que se venía. Cuando le mostré el cuaderno, no necesitó mucho para entender la magnitud de lo que teníamos en las manos. No era solo una prueba. Era una crónica. Una confesión sostenida durante meses, con nombres, lugares, fechas, estados de ánimo. Era como un testimonio en tiempo real de su traición, sin filtros, sin excusas. Reuní todo lo que podía servirnos. Correos electrónicos que había ignorado, mensajes archivados en mi móvil, conversaciones grabadas en esos días fríos en los que ya intuía que algo se descomponía en casa. Cada fragmento era una pieza más de un rompecabezas que no necesitaba interpretación. Los hechos hablaban por sí solos. Aún así, no me lancé de inmediato. Esperé. Observé cómo Carmen seguía con su narrativa de víctima. Escuché, sin intervenir, cómo intentaba reconstruir su imagen con aquellos que aún no sabían la historia completa. Veía cómo paseaba por el barrio con una serenidad casi ofensiva, como si nada hubiese pasado, como si todo se tratara de un malentendido que tarde o temprano se resolvería. Su sonrisa seguía intacta, esa misma sonrisa que antes me tranquilizaba y que ahora me hervía la sangre. Entonces, una mañana cualquiera, le pedí a mi abogado que organizara una reunión. Nada formal. Un café. Público, pero privado. Ella accedió sin saber lo que se avecinaba. Llegó acompañada por su abogado, un tipo de traje caro y mirada calculadora, probablemente creyendo que íbamos a negociar. Tal vez pensaba que yo estaba listo para arreglar las cosas. Que aún conservaba alguna esperanza de reconciliación o al menos de tregua. Nada más lejos. Saqué una carpeta. No una cualquiera. Una réplica del diario, con anotaciones en lápiz rojo, fechas resaltadas, nombres subrayados. Se la entregué sin mediar palabra. Mi abogado, sereno,
Simplemente deslizó un par de documentos legales con el resto del paquete. No hizo falta decir mucho. A veces, el silencio es más elocuente que cualquier acusación. Carmen hojeó el cuaderno. Al principio, mantuvo la compostura. Pero no tardó en palidecer. Era como si cada página le robara un poco de color del rostro. Sabía exactamente lo que contenía, pero verlo ahí, ordenado, armado, limpio, era otra cosa. Ya no era su mundo privado. Era evidencia. Era un espejo sin piedad. Su abogado intentó relativizarlo. Comentó que no todo era admisible en un tribunal. Que los diarios personales no eran prueba concluyente. Que el contexto podía ser interpretado de muchas formas. Pero bastó con insinuar que ese material no tenía que ir a juicio para hacer daño. Que podía ir al colegio donde trabajaba. A su entorno familiar. A los padres de sus alumnos. A las redes sociales, si se daba el caso. No era una amenaza. Era un recordatorio: la verdad puede no doler en el juzgado, pero se arruina fuera de él. Carmen no dijo nada. No tenía cómo. Todo lo que venía haciendo desde que me fui se desmoronaba. Su historia, su papel de víctima, su escudo de confusión emocional. Había algo en su expresión que me sorprendió. No era miedo. Era orgullo herido. Como si no pudiera soportar que yo, el predecible, el estable, el de fondo según sus palabras, hubiese tomado el control de la situación. No tardaron en cederme la casa. En una semana, todo estuvo arreglado por escrito. Sin juicio. Sin alegatos. Sin escándalo. Formal y frío, como una factura. Ella se fue sin llevarse mucho. Algunos libros, ropa, su ordenador. Ni siquiera pidió muebles. Tal vez pensó que así me castigaba. Que me dejaba con recuerdos dolorosos. Pero no entendía que la casa vacía dolía menos que los años compartidos bajo una mentira. Durante esos días, todo estuvo en silencio. Ningún mensaje. Ninguna llamada. Supuse que estaba lamiéndose las heridas, intentando trazar su siguiente paso. Sabía que no se quedaría quieta. Carmen nunca se daba por vencida con facilidad. Especialmente cuando se trataba de controlar la narrativa. Pero lo que no entendía era que, esta vez, ya no tenía el guión. El relato no estaba en sus manos. Estaba en las mías. Y ese acuerdo por la casa fue solo el prólogo. El primer movimiento en una partida que estaba lejos de terminar. Porque mientras ella intentaba salvar las apariencias, yo ya preparaba el terreno para lo que venía. Y lo que venía no era un ajuste de cuentas emocional. Era justicia. Con pruebas, con estrategia, y con la misma frialdad con la que ella me había mentido durante tanto tiempo. La tormenta aún no había empezado. Pero ya se escuchaban los truenos a lo lejos. La justicia legal era necesaria, pero fría. Lenta. Impersonal. Lo que Carmen había hecho no era solo una traición doméstica. Era una demolición sistemática de una vida entera que yo había construido con honestidad. Así que decidí que la verdadera justicia no vendría del juzgado. Vendría de otra parte. Y no se trataba de venganza en el sentido vulgar. Era algo más profundo. Más quirúrgico. Iba a dejar que Carmen se enfrentara a su mayor enemiga, su propia imagen. Durante años, se había encargado de construir un personaje impecable. Carmen era esa mujer encantadora que hablaba con todo el mundo, la que organizaba cenas con vino y velas, la que aconsejaba a sus amigas como si tuviera la vida perfectamente resuelta. En el colegio donde trabajaba, era querida, admirada. Incluso en el barrio, no había quien no la saludara con una sonrisa. Todos creían conocerla. Pero nadie conocía a la mujer que yo había descubierto en ese diario. Tomé fragmentos cuidadosamente seleccionados. No necesitaba los más explícitos ni los que contenían nombres que pudieran ponerme en problemas. Solo los más reveladores. Esos en los que se burlaba de la rutina. En los que hablaba del asco físico que le provocaba verme llegar con cara de cansado después del trabajo. Donde confesaba que fingía estar dormida para no tener que hablar conmigo.
Los pasajes donde decía que no podía creer que alguien tan básico como yo tuviera planes de futuro tan ambiciosos. No insulté. No inventé. No añadí nada. Solo compartí lo que ella misma había escrito. Su voz, sus palabras, su desprecio envuelto en cursilerías. El primer lugar fue el grupo de WhatsApp del barrio. Ahí estaban vecinas, conocidos, padres de compañeros de clase. Luego vinieron los colegas del instituto, esos con los que tomaba café después de las reuniones, con los que compartía quejas de lunes por la mañana. También envié una copia impresa, anónima, sin remitente, al buzón de su madre. No dije que había sido yo. Ni hacía falta. Los textos hablaban solos. Todo estaba redactado con la arrogancia de quien cree que nunca será descubierto. Con la impunidad de quien ha vivido demasiado tiempo sin consecuencias. Los efectos fueron inmediatos. En cuestión de días, comenzaron a llegarme noticias. Carmen fue apartada temporalmente del equipo docente, bajo la excusa de una revisión administrativa. No fue despedida, pero se quedó al margen de actividades clave. Las madres del colegio dejaron de incluirla en sus cadenas de mensajes. En las reuniones, ya no tomaban su palabra como ley. Su nombre ya no flotaba entre elogios, sino entre susurros incómodos. Las vecinas, esas mismas que solían invitarla a tomar algo en las terrazas, ya no le contestaban con entusiasmo. Una de ellas, me lo contó alguien cercano, incluso borró su número después de leer lo que Carmen había escrito sobre las marujas que viven por y para la vida ajena. Ironías de la vida. Y lo más cruel, lo más simbólico, fue cuando su madre, la misma mujer que la había defendido durante nuestra separación, dejó de contestarle las llamadas. No sé qué sintió Carmen al encontrarse con ese silencio, pero puedo imaginarlo. Porque lo conozco. Porque lo viví yo primero. La reina de la sonrisa, la que siempre tenía un comentario perfecto y una excusa lista, empezó a desmoronarse en público. Ya no caminaba con la frente en alto. Bajaba la mirada. Cruzaba la calle para no encontrarse con gente. Se volvió una sombra de sí misma, no por lo que otros decían, sino porque ya no podía sostener su versión de los hechos. No hubo escándalo. No gritos. No escenas. Fue un derrumbe silencioso, paulatino, inevitable. Cada relación rota, cada silencio incómodo, era un ladrillo que se caía de la fachada que tanto había cuidado. No necesité levantar la voz. No publiqué nada en redes, no fui a contarle a nadie lo que había hecho. Ni siquiera me defendí cuando intentó, tímidamente, hacer circular versiones nuevas. Nadie le creyó. No esta vez. Porque no era mi palabra contra la suya. Era su palabra contra su propia escritura. Ella cavó su tumba sola, con cada entrada de ese diario. Yo solo me limité a encender una linterna y mostrarle al mundo lo que ella ya había escrito. Y así, la mujer que había vivido de la apariencia, del control, del relato perfecto, perdió lo único que realmente le importaba, su imagen. Su reflejo en los demás. Y con eso, más que una venganza, yo obtuve justicia. Porque lo peor que le puede pasar a una persona que vive de la mentira, es que todos conozcan la verdad. Un año después, estoy en paz. No una paz grandilocuente, de esas que se gritan desde las redes o se celebran con frases motivadoras. Es una paz tranquila, silenciosa, que se manifiesta en gestos pequeños. Preparar café sin sentir un nudo en el pecho, dormir sin despertarme con imágenes del pasado. Mirar el reloj sin esperar una mentira disfrazada de rutina. Sigo viviendo en la misma casa, pero parece otra. Pinté las paredes. Cambié los muebles. Tiré sin piedad todo lo que tenía ese olor emocional que se te pega a la piel. Cambié hasta la cama. Especialmente la cama. No por capricho, sino porque comprendí que ciertos espacios no se pueden limpiar. Se renuevan o se abandonan. Yo elegí renovarlos. Los primeros meses fueron raros. Por fuera, todo parecía igual. Las calles, los vecinos, los árboles del parque. Pero por dentro, estaba desarmando un mapa completo. Cada rincón de la casa era un eco de algo que ya no existía. Había que hacer espacio para una nueva vida. Y eso toma tiempo. Me dediqué a mí.
No en el sentido superficial de ir al gimnasio o aprender a cocinar platos exóticos. Me dediqué a conocerme otra vez. A escucharme. A poner límites. A dejar de justificar comportamientos que antes toleraba por amor. Me volví más honesto conmigo mismo. Y con esa honestidad, también llegó la sanación. A veces me sorprendo recordando momentos que antes me dolían. Ahora los veo como escenas ajenas. No porque ya no me importen, sino porque dejaron de tener poder sobre mí. El dolor se transforma cuando uno lo nombra. Y yo le puse nombre a cada herida. No para revivirla, sino para reconocerla y dejarla ir. Carmen sigue en la ciudad. Me entero por terceros, sin buscarlo. Parece que está en terapia. Que intentó reconstruirse desde lo que quedó. Dicen que trató de volver con Álvaro, pero él se esfumó cuando las cosas empezaron a exigir compromiso. Inevitable. Las personas que participan en una mentira compartida rara vez sobreviven al momento en que esa mentira se cae. No le deseo mal. Tampoco bien. Le deseo distancia. Silencio. Que siga su camino, como sea que lo haya elegido, pero lejos del mío. No hay rencor, solo una decisión clara de no volver a compartir ni un segundo más de vida con alguien que eligió destruir lo que teníamos sin pestañear. Cada tanto, mientras preparo el desayuno, paso por la cocina y veo la mesa donde dejé aquel cuaderno. Esa imagen quedó grabada en mí como un símbolo. La madera limpia, el cuaderno abierto, las llaves al lado. Fue una despedida silenciosa, pero firme. Y cada vez que lo recuerdo, sonrío. No por lo que vino después, sino por ese instante en el que tomé la decisión de marcharme. No porque la haya destruido. Ella sola hizo eso. Con cada palabra escrita, con cada mentira que repitió con convicción, con cada gesto de desprecio disfrazado de indiferencia. Yo solo elegí no destruirme a mí mismo por ella. Y esa fue la verdadera victoria. Porque al final, lo más difícil no fue sobrevivir a la traición, ni enfrentar el juicio, ni recuperar mi lugar. Lo más difícil fue recuperar mi dignidad sin convertirme en alguien que ya no reconociera frente al espejo. Y lo logré. Ahora, cuando me levanto y miro la casa, la nueva casa, aunque tenga el mismo techo y las mismas ventanas, veo algo diferente. No es solo un hogar. Es mi refugio. Mi territorio reconstruido. El lugar donde aprendí que no hace falta devolver golpe por golpe para ganar una guerra. A veces, basta con levantarse, mirar de frente y decir basta. El amor propio no se grita. Se cultiva. En el silencio de los días simples. En los actos pequeños. En dejar de idealizar lo que fue y empezar a construir lo que puede ser. Hoy, no tengo pareja. Y no la busco. Estoy redescubriendo lo que significa estar solo sin sentirse vacío. Lo que significa elegir sin miedo. Lo que significa que el valor de uno no depende de que alguien más lo confirme. Y si alguna vez alguien entra en esta casa, en esta vida nueva, lo hará sabiendo que no estoy buscando que me completen. Estoy buscando a alguien que camine al lado, no delante, no detrás. Carmen fue un huracán. Pero yo fui el que eligió no dejar que me derrumbara. El cuaderno sigue guardado en una caja. No por nostalgia. Ni por rabia. Sino como recordatorio de que uno puede tocar fondo y aún así salir de ahí sin volverse oscuro. Mi historia no terminó con un escándalo. Terminó con una decisión. Y cada día que me levanto en paz, sé que elegí bien.